Les bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque por su gracia Él nos guarda cada día. Padre, muchas gracias por este día que tú permites por tu gracia. Hemos venido a que tu nombre sea levantado con poder. Queremos proclamar, queremos declarar que Jesús es el Cristo, que ha consumado todo para nosotros. Y nosotros por tu gracia somos tus hijos, y tú nos guardas cada día en el hueco de tu mano, y vas delante de nosotros, abriendo camino donde no lo hay. Padre, que este sea el mejor tiempo para aferrarnos fuertemente a tu palabra, para poder estar mirando solo a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Que estés quebrantando toda obra de la oscuridad que se opone, quebranta, y estés quitando todo afán, toda preocupación, toda incredulidad de nuestras vidas. Que podamos estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que podamos estar glorificándote. Recibe toda la gloria y toda la honra, que en verdad solo tú mereces. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que encontramos en este día en el libro del Deuteronomio, capítulo 27, versículos del 1 al 10. Dice la preciosa palabra del Señor. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y os escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás esas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Amén. Padre, muchas gracias, porque cada día por tu gracia nos das tu preciosa palabra, y a través de ella nos das en verdad todas las respuestas por adelantado. Que en este momento, Señor, podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas, que en este momento podamos recibir a través de tu palabra esa verdadera sanidad. Sana toda trampa, todo pensamiento incorrecto, toda herida, todo molde incorrecto en el nombre de Jesucristo, que podamos estar recibiendo ese poder espiritual para levantarnos como cumbres en cada lugar que tú nos has puesto. Padre, levántanos como tus testigos, y que tu precioso evangelio esté llegando a través de nuestras vidas a todas las personas que están a nuestro alrededor sufriendo, sin Dios, sin esperanza. Obra poderosamente. Te pido también que podamos estar transmitiendo este precioso evangelio a las siguientes generaciones, a los niños, los jóvenes, los adolescentes. Abre las puertas, Dios. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y en este día vamos a compartir
un mensaje muy importante. La promesa escrita sobre piedra. Este mundo, la verdad, está lleno de problemas, dificultades. Es algo que cada vez realmente pues está surgiendo con más fuerza, ¿verdad? El tema de la crisis del corona, pues es como las olas, ¿verdad? Parece que iba remitiendo, pero ahora otra vez, incluso aquí en Corea del Sur, pues está viniendo con más fuerza. Dicen muchos especialistas que quizás ahora para el otoño pues va a ser mucho peor. Por supuesto, todo está en manos de Dios, Él es soberano, y todo lo que ocurre, Dios lo permite con un propósito. Ciertamente, estamos en un mundo lleno de materialismo, ¿verdad? La gente vive a su manera, engañada por Satanás, buscando sus planes, sus deseos, pero al final, cuando uno se pone enfermo, pues se da cuenta que no somos nada, ¿verdad? Que no podemos hacer nada. Por eso a veces este tiempo, que es un tiempo difícil, es un tiempo donde Dios obra para que las personas puedan estar abriendo sus corazones. Por eso ustedes son tan importantes, son esos evangelistas que Dios ha llamado para poder estar compartiendo el mensaje del Evangelio de que Jesús es el Cristo, cuando Dios está abriendo esos corazones, cuando esas personas de verdad, Dios obra para que puedan estar receptivas, ¿verdad? Por eso ciertamente los hijos de Dios, dentro de Cristo ya tenemos todas las bendiciones, somos realmente grandemente bendecidos, estamos completos en Cristo. Pero a veces tampoco nuestra vida de fe es fácil. Y también muchos hermanos, hermanas que aman muchísimo al Señor, están sufriendo también en medio de situaciones y a lo mejor, sin darse cuenta, caen en incredulidad. Puede pasar. Por eso, si tenemos incredulidad, pues ahí el que obra es Satanás, ¿verdad? Nos engaña demasiado, nos hace tomar direcciones a veces incorrectas. Había un filósofo muy famoso que es Nietzsche. Este filósofo, él era hijo de un pastor y había estudiado teología. Pero bueno, eso no quiere decir que él fuera creyente, ¿verdad? Y él, a través de la filosofía, pues llegó a declarar algo que influenció grandemente. Él declaró: Dios está muerto. Y realmente su filosofía tuvo mucha influencia, desgraciadamente muy negativa, ¿verdad? Y mucha gente lo creyó, y lo confesó, y lo siguió. Este Nietzsche, que cayó totalmente con ese pensamiento totalmente satánico, el fin de sus vidas, el fin de sus días, realmente fue un sufrimiento. Él murió solo en medio de una enfermedad mental, en un psiquiátrico. Por eso toda su sabiduría humana no le sirvió para dar verdadera respuesta. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar creyendo la palabra. Si no creemos, aunque tengamos muchísimas cosas que las tenemos dentro del Evangelio, no las podemos disfrutar porque no las creemos. Por eso el pueblo de Israel, justamente en este pasaje, estaba en ese tiempo, era un tiempo bien difícil para ellos. ¿Por qué? Porque tenían que estar saliendo del desierto y ya dentro de poco tenían que conquistar la tierra de Canaán. No era una tierra vacía, era una tierra donde había 7 pueblos, 31 reyes. Por eso ciertamente el Señor les da esta palabra tan importante. Quería que salieran de la incredulidad. Y es algo muy importante, que como hijos de Dios estemos saliendo de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Pues creer lo que yo pienso, mi manera, mi criterio. Eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra. Simplemente creer en ella. Ahí vamos a experimentar cómo Dios, por su gracia,
Él siempre cumple la palabra de Dios. Había un hombre que, la verdad, siempre estaba dando problemas, era un delincuente, y lo metieron en la cárcel por delitos menores, luego lo volvían a sacar, y, por supuesto, así no se reformaba en absoluto. Cuando salía era peor, porque ya tenía incluso más odio, ¿no? Más rencor, y hacía cosas peores, y lo volvían a meter en prisión. Y cada vez salía y volvía a hacer lo mismo. No había manera de cambiarlo. Y luego encima, cuando estaba dentro en prisión, siempre estaba discutiendo, peleando, siempre daba problemas. Y pasó toda su vida de esa manera, saliendo y entrando de prisión. No había manera humana de reformarlo. Pero un pastor llegó a la prisión y allí pudo predicar que Jesús es el Cristo. Dios obró en la vida de ese delincuente. Dios abrió su corazón y él pudo recibir esa salvación tan grande. Recibió tanta gracia que fue transformado. La gente se quedó impresionada. No había manera humana de cambiarlo y de repente dio un cambio total. Él estaba tan agradecido al Señor que entregó su vida. Se levantó como un evangelista, un pastor que predicó el Evangelio, hasta que el Señor lo llevó a su presencia. Dios lo utilizó grandemente por su gracia. Por eso es muy importante que tengamos esa conclusión. Hay veces que decimos, sí, Jesús es el Cristo, e incluso lo predicamos, pero hay que creerlo de verdad. Creer que Jesús es el Cristo, que es el solucionador de todos los problemas, que Él, como ese verdadero rey, vino y venció a Satanás. Él, como ese verdadero sacerdote, realmente quebrantó todo desastre, maldición, perdonó todos nuestros pecados, y Él, como el verdadero profeta, abrió el único camino para hacernos y ayudarnos a regresar a Dios. Jesús es el Cristo y Él ha consumado todo. Si cada día de verdad ponemos nuestra fe en Jesús el Cristo, ¿de qué nos vamos a mover? ¿De qué vamos a tener miedo? Si de verdad lo creo, ya está todo consumado. Pero cuando viene un problema, sin darnos cuenta, nos movemos, intentamos buscar ayuda en otras personas, intentamos solucionarlo a nuestra manera. Entonces conocemos que Jesús es el Cristo, pero no estamos realmente creyéndolo. Por eso es muy importante la palabra de hoy. El Señor les habló que se aferraran a la palabra de una manera precisa, concreta. Tenemos que estar de manera concreta creyendo en la palabra de Dios. De ese momento se va a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Jacob le predicó el Evangelio a todos sus hijos, a todos. Pero realmente, solo José, inicialmente, es el que se aferró a la palabra de manera concreta. Él de verdad creía que Jesús era el Cristo y oraba, porque sabía que Él era toda la respuesta. Todos los demás, sus hermanos, estaban en otras cosas, conocían el Evangelio, pero todavía estaban buscando la posición, buscaban la riqueza humana, estaban totalmente aferrándose a otras cosas. Por eso realmente no les funcionó bien, ¿verdad? Pero en cambio José, aunque tuvo que pasar por muchas dificultades, que por supuesto era parte del proceso para cumplir el plan absoluto de Dios, él tenía la victoria. Siendo esclavo, tenía la victoria. Siendo gobernador, tenía la victoria, porque él la victoria la tenía en Cristo, aferrándose de manera precisa a la palabra de Dios. Por eso podía estar firme y disfrutar en medio de cualquier acontecimiento, en medio de cualquier injusticia, porque él estaba tan aferrado a la palabra que sabía que todo lo que le ocurría, Dios tenía un plan, un propósito, era no un problema, era una respuesta, no era una prueba, era un tiempo para renovarse, no era una dificultad, era una oportunidad. Por eso ciertamente, a través de José, Dios levantó grandes obras. Él se aferró de manera concreta a la palabra de Dios.
Moisés, él escuchó la palabra del Evangelio cuando era un niño. Su madre Jocabed le traspasó fuertemente el pacto antes de entregarlo al palacio. Pero cuando estaba esos 40 años en el palacio, aunque él ya conocía la palabra, conocía el Evangelio, no se aferraba a la palabra. Él estaba también buscando la posición, el éxito humano, la fama, el poder. No le funcionó, ¿verdad? No, terminó saliendo huyendo porque había asesinado a un egipcio. Por eso realmente el humanismo no funciona. Luego estuvo en Madián 40 años, que era un tiempo bien difícil. ¿Por qué? Porque de ser un príncipe de Egipto había terminado siendo un pastor de ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro. Por eso era bien difícil para él, ¿verdad? Pero ese tiempo fue un tiempo que Dios permitió para que él de verdad empezara a concentrarse en la palabra. Dicen muchos teólogos que fue allí en Madián donde él escribió el libro del Génesis y se concentró más en la palabra y en la oración. Cuando tenía 80 años, allí ocurrió el acontecimiento del monte Horeb. Dios por su gracia lo llamó allí al monte Horeb, se manifestó a través de una zarza ardiente que no se consumía, y allí por fin, con 80 años, Moisés pudo aferrarse a la palabra. Durante todo ese tiempo él la conocía, ¿verdad? Pero en cuanto se aferró, aunque ya tenía 80 años, pero él se aferró a la palabra en ese momento, la creyó, la aplicó a su vida. En ese momento es cuando Dios empezó a utilizar grandemente a Moisés para liberar a su pueblo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que representa el sacrificio de sangre, y para guiarlo hasta la tierra prometida. Por eso, ciertamente, si nuestra vida de fe no funciona, no es porque tenemos que hacer muchas cosas o esforzarnos mucho, simplemente tenemos que aferrarnos, creer la palabra de Dios, poner nuestra fe cada día en ella, orando. Ciertamente, ahí se van a levantar las obras. Vemos la prostituta Rahab. Ella, la verdad, tenía una vida, era pecadora, ¿verdad? Estaba haciendo las cosas muy mal, pero por gracia de Dios, ella entendió que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Hizo algo que parecía pequeño, ¿verdad? Pero era algo que realmente estaba entregando su vida. Ella entendió que la salvación era de Jehová. Ella entendió que Dios estaba con Israel. Por eso, realmente, ayudó al pueblo de Israel, ayudó a los espías y les dio toda la información. A través de poner su fe, a través de eso pequeño, ciertamente ella recibió la vida, salvó su vida y la vida de su familia. Es más, Dios la levantó como una persona muy importante porque está en la genealogía de Jesús como hombre. Por eso ciertamente les bendigo en el nombre de Jesucristo que estemos creyendo la palabra. De manera sencilla hay que creer. Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo en la cruz. Por eso él dijo, consumado es. Juan 19:30. Él murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia de que él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y él ascendió y fue glorificado. La evidencia es que nos envió el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es algo, tenemos evidencias internas, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros. Por eso tenemos que estar aferrándonos cada día a la preciosa palabra de Dios. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Dios es vivo, Dios sigue hablando. Mucha gente piensa que solo Dios hablaba en el tiempo de la Biblia, pero no es así. Dios es inmutable, Él sigue hablando a su pueblo y lo hace en este tiempo de manera concreta, por supuesto a través de su palabra, pero también cada domingo a través de el mensaje del púlpito de nuestra congregación. Allí Dios, a través del mensajero, nos está dando ese mensaje, esa dirección para los 6 días restantes de la semana.
Yo eso antes, la verdad, no lo entendía. Yo estaba muy agradecido al Señor, iba los domingos a la iglesia, con mucho corazón para el Señor, pero realmente no lo entendía, ¿no? Y a veces sin darme cuenta, pues estaba escuchando el mensaje, pero uno, por lo menos yo, decía, bueno, esto es como a ver qué es lo que hay hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tengo hoy? Como si uno va a ver una película y dice, a ver, ¿cómo está hoy la película, no? Entonces, por supuesto, recibía gracia, pero luego, pues bueno, decía, qué bendición, ¿no? Me ha bendecido tal, o más o menos, pero luego, al final, pues ya terminaba el culto, pues ya, pues, saludabas a la gente y los jóvenes, pues nos íbamos, ¿no? A algún sitio a cenar, y la verdad que ya perdías totalmente la palabra, ¿no? El lunes ya no me acordaba prácticamente de nada y el martes ya estaba totalmente que no tenía ni idea, ¿no? De lo que se había compartido el domingo. Por supuesto, así es muy difícil la vida de fe. ¿Por qué? Porque no es así, eso es un poco religión, ¿verdad? No funciona. Dios es vivo y Él por su gracia, a sus hijos, Él nos da la palabra a través de la cual nos da la dirección, nos da la respuesta por adelantado para todos los días de la semana. Por eso, cuando se entiende, uno empieza a orar. El culto es distinto, empiezas a tomar hasta nota, ¿verdad? Y luego por la noche tienes que estar meditando esa palabra. ¿Por qué? Porque uno escucha un mensaje y Dios te habla algo y es muy importante, pero si ese mensaje lo empiezas a meditar toda la semana, cada día en tu tiempo marcado de oración, el Espíritu Santo te ilumina, te ayuda a ver muchísimo más, te habla a tu corazón y sobre todo, a través de ese mensaje, uno tiene que orar, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida a través de esta palabra? ¿Por qué me das exactamente esta palabra? Y ahí Dios nos habla, ¿verdad? Y luego con lo que Él nos habla, ya empezamos a orar, para que eso se cumpla. Y oramos con la palabra. Y ciertamente, siguiendo esa palabra, meditando esa palabra cada día, vamos a ver cómo Dios la cumple, vamos a ver cómo esa oración tiene respuesta. Y eso es experimentar de manera real que Dios vivo está con nosotros. De esa manera uno está emocionadísimo, ¿verdad? Disfrutando cada día porque Dios vivo está contigo. En ese momento, si disfrutamos de eso, aunque venga una dificultad, no nos afecta. Aunque venga un problema, no nos mueve. Es más, sabemos que en ese problema Dios tiene un plan y empezamos a orar y vemos cómo realmente hay un plan para predicar el Evangelio, para que su reino se establezca. Porque ciertamente para los hijos de Dios, si estamos dentro del pacto, si estamos aferrándonos a la palabra, los problemas no son problemas, son respuestas. Pero si no tenemos esa fuerza espiritual, no lo podemos ver correctamente y somos engañados, nos desanimamos. Por eso, para tener esa vida de fe, disfrutando cada día del Evangelio, tenemos que estar aferrados cada día a la palabra y orando con la palabra. Ahí se van a levantar grandes obras. Vemos la vida de Josué y Caleb. Estaban caminando por el desierto y ellos eran los que realmente seguían la palabra. Por eso ciertamente pudieron ser los únicos que entraron a Canaán. Josué, él aprendió de Moisés, aferrándose a la palabra. Por eso cuando tenía que estar conquistando Canaán, ya Moisés, el Señor se lo había llevado. Allí mientras oraba, Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y él sabía cómo Dios había obrado con Moisés. Por eso él también aprendió a tomar la palabra. Incluso Caleb, cuando ya conquistaron, tenían que conquistar Hebrón, donde estaban los anacitas, que eran gigantes. Allí Caleb tenía 85 años. Y se levantó, dijo yo, voy a pelear yo, porque cuando vine de espía, Dios a través de Moisés dijo que esta tierra sería para mí, para mi familia. Y han pasado 45 años, pero esa palabra, yo me he aferrado a ella. Y sé que Dios lo va a cumplir.
Me da igual que sean gigantes o que sea lo que sea. Dios ha dicho que me la va a dar y Dios lo va a cumplir. Por eso Dios le dio respuesta, Dios le dio la victoria. Él aprendió a estar creyendo la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que disfrutar cada día, porque la obra la hace Dios, solo hay que creer en la palabra, aplicarla a nuestra vida. Ciertamente se va a levantar la obra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple de manera absoluta. Dice Isaías 40, versículo 8, porque mi palabra permanece para siempre, siempre se cumple la preciosa palabra del Señor. Por eso el Señor les dijo que escribieran su palabra en la piedra. ¿Por qué? En la piedra no se puede borrar, ¿verdad? No se puede quitar, se queda para siempre. Y es la manera, grabar en nuestras vidas, creer la palabra, escribir la palabra. Eso quiere decir que estemos coordinándonos a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Un gran evangelista dice que estaba en medio de una gran dificultad. Él tenía ese corazón por evangelizar, pero tenía problemas económicos, problemas en la iglesia. Era bien difícil para él. En ese tiempo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se aferró a la palabra. Y Dios le dio la palabra de Jeremías 33, del 1 al 3. Jeremías, en ese pasaje, está pasando una gran dificultad. Él, que estaba predicando lo que Dios le decía, pues lo estaban totalmente apresando por ello. Él estaba diciendo la verdad, advirtiendo al pueblo para que pudiera salir de ese destino, pero no estaban creyéndolo y además lo apresaron, lo pusieron en el patio de la cárcel. Estaba sufriendo grandemente, pero allí Jeremías recibió por segunda vez la palabra de Dios. Y le dijo Dios que su nombre es Jehová, que Él es creador. Y le dijo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ciertamente, este evangelista se aferró a esa palabra, se la memorizó, se la repetía todos los días. Era bien difícil para él, pero él tomaba la palabra, oraba con la palabra. Ciertamente, a través de esa palabra, Dios le mostró realmente cómo la palabra nos muestra que la gente separada de Dios está en Génesis 3, en el yo, Génesis 6, está en materialismo, está viviendo de manera carnal. Génesis 11, cómo las personas de verdad están buscando el éxito, pero es un falso éxito fuera de Dios. Pudo encontrar esas cosas grandes y ocultas a través de esa dificultad como la palabra está diciendo, porque la palabra siempre se cumple. Por eso ciertamente hay que coordinarse cada día en la palabra de Dios. Escríbelo en piedra, le está diciendo. ¿Por qué? Porque tenían que conquistar Canaán. Si ellos estaban en incredulidad, no podían conquistar. Solo había que creer, por eso que escribiera en la piedra la palabra, toda la ley, y tenemos cada día, en esa lucha que tenemos, porque estamos en medio de una lucha espiritual, para no ser engañados, para no ser movidos, hay que estar tomando cada día la palabra de Dios, que es un pacto, es una garantía para sus hijos, la palabra de Dios que permanece para siempre. En esa palabra había que escribir esas 3 fiestas que tienen un sentido espiritual. La Pascua, la salvación en Cristo, somos salvos. El Pentecostés, el poder del Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cosecha, el respaldo del trono celestial. Ellos tenían que estar disfrutando de esa palabra en sus vidas cada día, de esas bendiciones que ya tenemos como hijos de Dios. También tenía que escribir todo lo que ocurría a través del tabernáculo, cómo a través del tabernáculo que representa la iglesia, ellos podían dar culto, podían salir de toda incredulidad, podían recibir la fuerza y el poder espiritual, para que ellos tomaran la palabra, estuvieran alineándose a la palabra y disfrutando estas bendiciones en nuestras vidas. Y eso es para nosotros hoy. También estamos en ese momento en dificultades, pero Dios nos dice que estemos
coordinándonos en la palabra de Dios cada día, que tomen la palabra, que estén creyéndola. No hay que estar viendo lo que vemos, lo que sentimos. La palabra de Dios permanece para siempre. También dice que pusieran esas piedras y las levantaran en el monte Ebal. ¿Qué quiere decir eso? No solo coordinar nuestras vidas en la palabra, tenemos que planificar nuestra vida dentro de la palabra. Aunque somos hijos de Dios, a veces tenemos nuestros planes, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Un plan que a lo mejor es lo razonable, ¿verdad? Es algo que parece razonable y además tenemos derecho. Pero eso es un nivel del criterio de las personas separadas de Dios, ¿verdad? Los no creyentes hacen igual. Pero nosotros tenemos una grandísima bendición. Somos hijos de Dios. Y los caminos y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros y sus caminos son perfectos. Por eso es muy importante que dentro de la palabra podamos estar planificando qué es lo más importante que Dios quiere que estemos haciendo. ¿Cómo es la manera que Dios quiere que lo estemos haciendo? Hay que planificar dentro de la palabra. Este evangelista ciertamente quería evangelizar y hay muchos libros, métodos de evangelismo y él, pues, la verdad era muy diligente y empezó a buscar, a leer todos los libros que encontró de evangelismos y ciertamente hay muchísimos, ¿verdad? Y también empezó a ir a las iglesias más grandes para estudiarlas, analizarlas, ¿no? A ver qué métodos utilizaban, por qué tenían éxito, entre comillas, por qué le funcionaba bien, cómo hacían el evangelismo. Empezó a analizar, ¿verdad? Porque él quería evangelizar, tenía eso en su corazón. Y la verdad, Dios le habló y le dijo que dejara todo eso, que tenía que evangelizar conforme a la palabra. Dios en su palabra, en su preciosa palabra de Dios, los 66 libros que forman la Biblia, que es la palabra de Dios, ciertamente nos da toda la respuesta en su palabra. Ahí tenemos todo. Por eso no es haciendo métodos, humanismo, aunque sea con buena intención, no funciona. Tenemos que alinearnos a la palabra. Tenemos que planificar también nuestras vidas, todo lo que hagamos con la palabra de Dios. Le dijo que evangelizara conforme a la palabra. El libro de los Hechos, ahí vemos cómo se levanta ese movimiento del evangelismo bíblico a través de esos hermanos que de verdad disfrutaban cada día que Jesús es el Cristo, que estaban experimentando la vida de Cristo resucitado, el poder de Cristo. Ahí se levantó ese movimiento. Por eso ciertamente él pudo tomar, pudo aplicar, pudo planificar con la palabra. Y Dios lo empezó a utilizar, hasta el punto que de estar como pastor en una iglesia muy humilde, en un sótano, pues en 30 años se levantó un movimiento de evangelismo que ha llegado a enviar más de 200 misioneros por todo el mundo. Por eso ciertamente tenemos que estar planificando también dentro de la palabra de Dios. Por eso el versículo 3 dice, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, siempre siguiendo la palabra. El holocausto, ahí habla del holocausto, habla de la ofrenda de paz. Tenemos que planificar dentro de Cristo, dentro de las bendiciones que ya tenemos. Él tiene todo preparado para nosotros. Por eso es muy importante que estemos disfrutando este precioso evangelio. No hay que hacer nada, ya Cristo lo ha hecho todo para nosotros. Nosotros cada día aferrarnos a su palabra. Los verdaderos discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios, los que se coordinan en la palabra y luego también planifican, encuentran lo absoluto, el plan absoluto en cada circunstancia, en cada situación. Van a encontrar lo que Dios quiere más urgente que estemos haciendo conforme a su palabra. Y ahí Dios va a levantar grandes obras. Dice la palabra, tú eres el pueblo de Jehová, por eso toma la palabra. ¿Y qué es eso? No somos el pueblo ya de Satanás. Antes de conocer a Cristo, éramos siervos de Satanás. Pero ahora ya no más. En Cristo somos pueblo de Dios.
Somos pueblo de Dios. Por eso es muy importante que estemos dentro de su palabra, siguiendo su palabra, orando con la palabra, para encontrar ese diseño. A través de la oración hay que encontrar ese diseño que Dios tiene preparado para salvar nuestro campo, para salvar el lugar donde estamos, para salvar primeramente nuestras familias. Si estamos dentro de la palabra y empezamos a orar, el Señor empezará a levantar totalmente esas obras de salvación. Él lo tiene todo preparado. Por eso hay que tener esa palabra para traspasarla primeramente a las siguientes generaciones. Jóvenes, adolescentes, los niños. La verdad que no es fácil para ellos. Si uno ve cómo está la situación actual, es tremendo, ¿verdad? A través del coronavirus, pues muchos están haciendo clases virtuales. ¿Eso qué hace? Les crea adicción totalmente a las pantallas. Están ya muchísimas horas al día, ¿verdad? Otros tantos ya tienen su celular y también allí pueden estar accediendo a contenidos que realmente les traen problemas, adicciones, obsesiones, divisiones y muchos problemas espirituales. Por eso la única manera, la manera de Dios que es perfecta, es traspasar el pacto del Evangelio a las siguientes generaciones. Se están grabando, enraizando, ayudando a que tengan esa naturaleza del Evangelio. Ellos no solo no van a ser influenciados, sino que Dios los va a levantar y ellos mismos van a influenciar a los otros jóvenes, a los otros adolescentes, porque Dios los va a levantar como testigos. Por eso es muy importante, para que seamos ese canal donde se pueda estar traspasando el Evangelio a las siguientes generaciones, nosotros primeramente tenemos que coordinarnos en la palabra, planificar con la palabra y empezar a orar para que se levante ese diseño de Dios, para que se levante realmente las obras de la salvación. Primeramente, por supuesto, en nuestras familias. La obra la hace Dios. Si yo tomo la palabra y empiezo a orar, voy a ver cómo Dios obra, cómo Dios quebranta todo el poder de la oscuridad, porque los hijos de Dios tenemos el respaldo del trono celestial. Y al orar ciertamente se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y se levanta ese movimiento de la luz de Cristo para poder levantar esas obras de salvación. Las superpotencias mundiales, como lo fueron en su tiempo Egipto, Babilonia, Roma, ellos, por supuesto, se aferraron a palabras del mundo, a palabras de Satanás, y aunque parecía que durante un tiempo tenían éxito, era un éxito falso. Fueron totalmente caídas, destruidas, no funcionó. Por eso solo dentro de la palabra tenemos la respuesta. Tenemos que aferrarnos cada día a la palabra de Dios. Ahí Dios va a levantar evidencias para que podamos ser esos testigos que Dios pueda utilizar para la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, conforme a esta palabra, la promesa escrita sobre la piedra. Hay que estar aferrándose fuertemente cada día a la palabra de Dios, creyéndola de manera sencilla y coordinarnos en ella. Luego vamos a poder planificar, que es ese plan absoluto que Dios tiene en esa situación, en esa circunstancia, y orando con la palabra, aparecerá ese diseño que ya Dios tiene preparado. ¿Para qué? Para que se levanten esas obras de salvación, para que se cumpla la evangelización a través de nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén tomando fuertemente esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no estemos aferrándonos a las palabras del hombre, que estemos aferrándonos a tu preciosa palabra que es eterna. Padre, que podamos coordinarnos en tu palabra, planificar con tu palabra y orando podamos estar disfrutando de ese diseño para que se levante la salvación a través de nuestras vidas. Que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, levanta poderosamente cada uno de los países hispanos que en este tiempo de grave dificultad
estés levantando las iglesias, pastores, remanentes, ancianos, todos los hermanos y hermanas que, aferrándose al pacto de Cristo, puedan estar quebrantando toda obra de la oscuridad y que tu reino se establezca en cada uno de los países hispanos. Levanta tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Más bendito es dar que recibir. Y el Señor nos ha llamado en este tiempo como esos guardas, como esos doctores, como esos embajadores de Cristo, para poder estar ciertamente salvando nuestros campos y las 237 naciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo tan importante del mensaje de sanidad. Hay muchas personas enfermas, demasiadas, pero Dios le ha llamado a usted como ese doctor espiritual para que a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, sea un canal para poder no solo sanar, sino salvar con el Evangelio a esas personas. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé el mensaje que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.